¿Qué digas, Luza? Claro que sí. Bueno, lo primero recordarles a todos que grabamos la charla del día de hoy para que luego la podamos enviar y poderla compartir. Estamos muy contentos ya de celebrar digamos, la última edición de Integratalk de este año. Estamos cerrando ya el 2022. Y nos complace también celebrar esta última charla también con una entidad invitada. En este caso, pues vamos a tratar un tema que creemos que bueno, ha sido como de mucho interés para todas las entidades que participan en el programa de Integratalks, que también en algún momento consultamos digamos, este tema y causó como mucha expectativa, es el tema de la consultoría de inclusión. Nosotros desde Integralia también realizamos este servicio especialmente dirigido a empresas, pero también es un servicio que se puede prestar a entidades públicas. Y en este caso, Fundades, que es la fundación que está en Perú, con la que colabora Integralia, pues a través de José Tola, que es el director ejecutivo de Fundades, pues nos va a compartir hoy la experiencia que tienen en Fundades brindando la consultoría en temas de inclusión a empresas, que puedan ser, con la idea de que pueda ser lo más inspirador posible para todas las entidades que participen, que, digamos, hagan llegar esas preguntas, esas inquietudes, y que en algún momento les sirva de referencia también para que comiencen a prestar o interesarse por definir un servicio de consultoría también en sus países, desde sus entidades, poniendo, digamos, ese conocimiento que tenemos todas las entidades que trabajamos en inclusión de personas con discapacidad también al servicio de la sociedad. Entonces voy a presentar a José y los voy a dejar con él para que nos cuente un poquito de sí, de su trayectoria y directamente pues ya nos haga la presentación de la charla del día de hoy. De antemano agradecerle a José por haber aceptado la invitación. Muy bien, gracias a ti, Luza. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de estar aquí. Ya con Integralia, con DKB tenemos una relación de mucho tiempo, de mucha colaboración. Así es que felices de compartir nuestras experiencias y enriquecernos mutuamente. Voy a compartir pantalla entonces. Sí, claro que sí, adelante, José. De paso, aprovecho este momento para agradecerle, como siempre, a Cintia, que viene de la Fundación SOFAN desde Chile, que nos acompaña en nuestras charlas de Integratalks, haciendo toda la parte de interpretación de lengua de signos para que otras personas a las que llegue esta grabación también puedan comprender y puedan absorber todo el conocimiento que estamos compartiendo. Muchas gracias, Cintia. Adelante, José. Así es. Bueno, gracias. Bueno, el tema de conversación entonces es esta cuestión de las consultorías para la inclusión laboral y social de personas con discapacidad dirigidas a empresas, tal como se realizan en el grupo Fundades, ¿no? Sé que DKB también tiene una gran experiencia en esto, de hecho hemos aprendido mucho de ellos, pero cada lugar tiene su propio contexto, sus propias características, y lo que uno aprende tiene que irlo acomodando a la realidad local, ¿no? Así es que eso es lo que tratamos de hacer en Fundades. Obviamente en el Perú todavía hay mucho por avanzar, o sea, en España están un poquito más avanzados en este tema, sobre todo en las empresas. Aquí en el Perú hay todavía un poco de resistencia a la contratación de personas con discapacidad, hay prejuicios, hay barreras que hay que ir derribando poco a poco. Así es que esto hay que entenderlo no simplemente como un servicio o un negocio que se realiza con las empresas, sino también como una actividad que redunda directamente en el bienestar y en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y eso es lo que tiene que entender la empresa. O sea, eso por un lado, ¿no?
que tiene la responsabilidad de contribuir, poner su granito de arena para mejorar la cultura de la inclusión. Pero además, otra cosa que siempre les decimos a las empresas al ofrecer estos servicios es que no le están haciendo un favor a nadie. O sea, la contratación de personas con discapacidad no es una obra de caridad. Es algo que se tiene que normalizar. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene muchos beneficios. Y es importante a la hora de ofrecer estos servicios a las empresas comunicar esos beneficios. Pero bueno, brevemente voy a... ¿cómo hago para...? No sé por qué no puedo avanzar. Ahí está. Uy. Y ahora no sé cómo retroceder. Ahí está. Brevemente voy a explicar qué cosa es Fundades, muy rápidamente, porque sé que ese no es el tema de conversación, pero que es importante, creo, que me presente yo, que sepan quién soy y qué hago. Fundades es una fundación que tiene ya 30 años de vida, fundada en el Perú, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de personas vulnerables, especialmente de personas con discapacidad, a través de la promoción y ejecución de actividades y proyectos sociales relacionados con la salud, la niñez en abandono, la educación y el trabajo. Se llama, lo llamamos, o sea, por un lado está Fundades, de la que yo soy director ejecutivo, pero nosotros hablamos del grupo Fundades, ¿no? Nos gusta hablar del grupo Fundades, porque está formado por varias asociaciones adscritas a Fundades, que son ARIE, que es una red de clínicas de rehabilitación para niños con discapacidad, los hogares Nuevo Futuro Perú, ¿no? Son los mismos hogares que existen en España, pero en el Perú, para niños en situación de abandono. Prolabor, que es una entidad que promueve la inclusión, la formación y la inclusión laboral de personas con discapacidad, y ALEA, que es una asociación que promueve la educación de grupos vulnerables, la formación, especialmente de personas con discapacidad. O sea, en cada una de estas asociaciones, aunque cada una tiene sus propios objetivos, el tema transversal que nos une a todas es el tema de la discapacidad, ¿no? Y bueno, en Fundades, además de los proyectos que realizamos, proyectos sociales que se realizan con ayuda de la cooperación internacional, realizamos también actividades, como dije al inicio, para promover la cultura de la inclusión entre las empresas. Y una de ellas son los diversos servicios que ofrecemos como consultorías. Así es que yo les voy a hablar concretamente de la consultoría de diagnóstico y orientación para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Esta consultoría voy a presentarla de manera completa porque, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos acercamos a una empresa, le ofrecemos diferentes servicios y casi siempre las empresas eligen una cosa y otra. O sea, no necesariamente nos contratan para el paquete completo, por así decirlo. Nos contratan para realizar un determinado servicio, para ver la parte médica, para revisar los puestos de trabajo, o para realizar un trabajo de sensibilización, etc. Eso es lo más común. Pero también hay empresas, sobre todo las empresas más grandes, que nos contratan para realizar el diagnóstico completo. ¿De qué se trata este diagnóstico? Se trata, en términos muy generales, de realizar un estudio, un análisis, para que la empresa pueda saber en qué punto se encuentra situada en relación con la posibilidad de incluir personas con discapacidad. ¿Qué tanto sus instalaciones físicas están preparadas? ¿Qué tanto los puestos de trabajo son adaptables a personas con discapacidad? ¿O qué tanto se pueden o no se pueden adaptar? Y sobre todo, y esta es la parte tal vez la más importante, ¿qué tanto la empresa está humanamente, socialmente preparada para la contratación de personas con discapacidad? Y yo siempre digo que esta es la parte más importante porque uno puede realizar toda una serie de adaptaciones físicas, uno puede revisar los puestos de trabajo, determinar su grado de accesibilidad o qué tan adaptables son, pero si las personas en la empresa, los colaboradores, sobre todo los mandos medios o los gerentes, no han recibido una sensibilización, no se han formado mínimamente, no conocen el tema de la discapacidad,
es más difícil que una persona pueda integrarse, porque esa persona a la hora de acercarse a trabajar en la empresa experimentará prejuicios, será tratada de una manera diferente, etc. Entonces, la parte más importante es la parte social. Ahí lo que tratamos de hacer es derribar algunas barreras y darles a las personas una orientación para que conozcan el mundo de la discapacidad y puedan unirse a este fin de la inclusión, a la normalización de la discapacidad. Cuando digo normalización de la discapacidad, es un término que se suele utilizar y a veces se entiende mal, es un poco equívoco. No significa que, digamos, que tener una discapacidad sea pues una situación ideal, ¿no? Lo que significa simplemente es que para nosotros debe ser absolutamente normal convivir con personas con discapacidad. Y que esas personas con discapacidad, que tienen exactamente los mismos derechos y la misma dignidad que nosotros, aunque esto es evidente, a veces es importante decirlo, deben ser tratadas y deben tener las mismas oportunidades de desenvolverse que todas las personas. Entonces, este mensaje, aunque suena, como dije, bastante evidente, a veces es necesario, digamos, sensibilizar a las personas para que sea realmente interiorizado. Entonces, eso es parte del trabajo que se realiza en estas consultorías. Bien, ¿cuáles son los objetivos de realizar esta consultoría? Los objetivos generales son evaluar los niveles de accesibilidad social, física y laboral de la empresa e identificar los ajustes y modificaciones razonables necesarios para su mejora con vistas a la inclusión de personas con discapacidad. Brindar a los colaboradores de la empresa información sobre la discapacidad y el trabajo, ¿no? Y puede ser información de tipo relacionada con el mundo laboral en general, pero puede ser información legal también. La información legal también es importante, ¿no? ¿Qué normas, por ejemplo, en el caso del Perú, qué normativas existen? La ley 29773, las diversas reglamentaciones, qué entidades son las que velan por los derechos de las personas con discapacidad en el Perú, qué beneficios sociales tienen, qué beneficios tributarios tiene una empresa a la hora de contratar personas con discapacidad, todo eso, todo el conjunto de cosas. Brindar a la empresa herramientas para generar una cultura inclusiva que esté presente de manera transversal en sus políticas y prácticas laborales. Y finalmente, proporcionar a la empresa una hoja de ruta para los ajustes y modificaciones razonables a realizarse, los que podrán aplicarse según las propias necesidades y tiempos, con el fin de adaptar los puestos y lugares de trabajo con vistas a la inclusión laboral de personas con discapacidad. A ver, aquí hay dos temas importantes. El primero es este de la hoja de ruta, o el punto de partida. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno realiza este tipo de trabajo, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que la contratación de una persona con discapacidad se debe manejar siempre de una manera absolutamente individual. Es decir, yo no puedo generar reglas que se apliquen a rajatabla a cualquier caso. Cada vez que que hay un candidato a trabajar en la empresa, que es una persona con discapacidad, esa persona tiene que ser evaluada en su individualidad. Y los ajustes razonables a realizar en el puesto de trabajo tienen que ser para esa persona. Entonces, esto es importante decirlo porque la empresa que se acerca a nosotros o que busca nuestros servicios puede pensar que haciendo esta consultoría de la noche a la mañana van a poder contratar a personas con discapacidad sin hacer ningún tipo de evaluación, y no es así. Como ustedes saben, cada persona con discapacidad es un cuadro único, o sea, digamos, los perfiles de discapacidad en realidad son infinitos, ¿no? Una persona puede tener distintas discapacidades y cada discapacidad en una persona puede adquirir rasgos y características únicas. Por eso es que necesita ser evaluada de manera completamente individual. Lo que nosotros le ofrecemos a la empresa es un punto de partida, es decir, una evaluación general, para que la empresa, en primer lugar, en la parte física, realice los ajustes necesarios para que la empresa sea físicamente accesible, para que cumpla con las normas de accesibilidad. En segundo lugar, para que socialmente los colaboradores estén preparados para trabajar mano a mano con personas con discapacidad. Sepan
usar los términos adecuados, sepan cómo relacionarse con ellas, conozcan básicamente lo que es una discapacidad, cuáles son los diferentes tipos de discapacidad. Y en tercer lugar, para que sepan en cuanto a la parte médica, es decir, en cuanto a los puestos de trabajo, a los perfiles de los puestos de trabajo, más o menos en términos generales, cuáles son más adaptables y cuáles son menos adaptables. O sea, como dije, cuando se contrata a una persona, ese puesto de trabajo se tiene que evaluar para esa persona. Pero eso no quita que yo pueda previamente hacer una evaluación general y determinar cuáles puestos son más adaptables, porque, por ejemplo, nos ha tocado realizar inspecciones en zonas de trabajo o en industrias, y en algunas áreas de estas industrias simplemente no es posible contratar a personas con discapacidad en términos generales, porque siempre hay excepciones, pero en términos generales no resulta posible porque son áreas de trabajo en las que existen muchos riesgos, existen muchas incomodidades físicas, muchas dificultades ergonómicas, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que en la misma empresa pueden existir otras áreas de trabajo en las que es mucho más probable poder contratar a personas con discapacidad. Entonces, esa es la evaluación general que realizamos, y le decimos a la empresa, ok, de todos los perfiles de trabajo que nos has proporcionado, yo te voy a decir cuáles son más adaptables y cuáles son menos adaptables. Ahí nosotros manejamos unos grados de adaptabilidad, entonces asignamos a cada puesto de trabajo un determinado grado de adaptabilidad, ¿no? Puede ser un grado de adaptabilidad 1, que es un puesto de trabajo que prácticamente no necesita ajustes; grado de adaptabilidad 2, que es un puesto adaptable, pero que necesita ciertos ajustes; grado de adaptabilidad 3 es un puesto difícilmente adaptable, ¿no? Que requiere muchos ajustes; y último es el puesto de trabajo no adaptable, ¿no? Estos son parámetros que nosotros hemos ido desarrollando en la experiencia, pero en realidad son cosas relativas, ¿no? Son cosas que cada uno en su propia metodología puede configurar y desarrollar de una manera distinta, ¿no? ¿Cuáles son los componentes entonces de este trabajo? Ya lo mencioné, son el análisis organizacional, ¿no? Que es esa parte social tan importante que mencioné; el análisis médico, que se refiere específicamente a los puestos de trabajo y a las características ergonómicas de esos puestos de trabajo; y el análisis arquitectónico, ¿no? Que, bueno, no necesita mayor explicación, es la adaptabilidad en la parte física, ¿no? En las estructuras y en los ambientes físicos. ¿Qué cosas hacemos en el análisis organizacional? Bueno, el objetivo es la evaluación, en primer lugar, cuantitativa y cualitativa, con el fin de medir entre los colaboradores los niveles de información, sensibilidad y motivación en relación con la discapacidad, y proponer recomendaciones pertinentes según los resultados a dicha evaluación. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos en esta evaluación? Encuestas a un número amplio de colaboradores con preguntas abiertas y cerradas; conversatorios, focus groups, con un número reducido de colaboradores tomados de diferentes áreas y puestos de la empresa, es decir, elegidos para que sean representativos de las diferentes áreas de la empresa y de los diferentes estamentos de la empresa; y luego, entrevistas personales a colaboradores en puestos directivos de la empresa, ¿no? Obviamente, junto con esto hay todo un trabajo de sensibilización que se puede implementar y planificar a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la empresa, ¿no? El análisis médico tiene como objetivo la evaluación médico-ergonómica de los puestos de trabajo, con el fin de determinar los niveles de accesibilidad laboral y promover ajustes razonables pertinentes según los perfiles de discapacidad. A ver, voy a decir rápidamente qué cosas son los perfiles de discapacidad, porque al inicio lo mencioné y esto puede generar un poquito de confusión. Nosotros manejamos 11 perfiles de discapacidad. Antes manejábamos 10 perfiles de discapacidad, ahora manejamos 11 perfiles de discapacidad. ¿Qué son los perfiles de discapacidad? Son cuadros de discapacidad posibles que pueden existir en la vida de una persona, y que más o menos resumen los posibles perfiles de discapacidad que se pueden manifestar en las personas. Como dije al inicio, una persona puede tener más de una discapacidad,
y una discapacidad en una determinada persona se puede configurar de una manera totalmente única. Entonces, podríamos afirmar en términos generales que los perfiles de discapacidad son infinitos, porque cada perfil de discapacidad en una persona es un caso único. Sin embargo, nosotros manejamos estos 11 perfiles que más o menos resumen esas posibilidades que se pueden presentar en una persona para poder establecer un cruce con los perfiles de los puestos de trabajo. Es decir, yo tengo las características del puesto de trabajo y tengo el perfil de discapacidad. Y tengo que cruzar estas dos realidades y ver qué tanto se pueden empatar. O sea, qué tanto un perfil de discapacidad puede adecuarse a un perfil de trabajo, ¿no? Esa es la idea. De repente, cuando les enseñe lo que sigue, va a quedar un poquito más claro. De todas maneras, al final me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Las herramientas en el análisis médico son las visitas a los puestos de trabajo y la evaluación in situ de las condiciones, entrevistas rápidas in situ con los trabajadores en sus puestos de trabajo. Bueno, rápidas es relativo, a veces hay puestos de trabajo que nos toman 10 minutos, hay puestos de trabajo que nos toman 45 minutos, depende de las características y el tipo de trabajo, ¿no? El cruce entre los perfiles de puestos de trabajo, que nosotros llamamos PPT, y los perfiles de discapacidad, y la elaboración de profesiogramas para cada puesto de trabajo. Ahora después les voy a mostrar lo que es un profesiograma. Luego, el análisis arquitectónico, que tiene como objetivo la evaluación arquitectónica a los ambientes de trabajo y los accesos a estos, con el fin de determinar las condiciones actuales de accesibilidad y proponer adaptaciones razonables que permitan mejorarlas y adecuarlas a las normas vigentes. Y aquí las herramientas que utilizamos son las visitas presenciales a los locales de la empresa y la revisión de los accesos, ambientes y recorridos. Esto obviamente se hace de la mano de un arquitecto experto. En el Perú contamos en el equipo de Fundades con Jaime Huerta, que es un arquitecto experto en temas de accesibilidad. Bueno, él es una persona con discapacidad. Esto obviamente no tiene necesariamente que ser así, pero en su caso es muy interesante el trabajo que hacemos porque él es una persona en silla de ruedas. Entonces nosotros hacemos las visitas con él y él mismo puede experimentar las barreras que existen, más allá de que conoce pues a la perfección las normas en el Perú y no solamente en el Perú. Y bueno, la segunda herramienta es la elaboración de diagramas para identificar los puntos en los que se propondrán eventuales modificaciones o adaptaciones razonables en cada acceso, ambiente y recorrido, según los perfiles de discapacidad. La metodología, explicada de manera muy simple. En cuanto al análisis organizacional, en primer lugar nos enfocamos en las entrevistas, las encuestas y los focus groups. En segundo lugar, proponemos ya el trabajo específico, las charlas de sensibilización y los talleres de información. ¿Por qué es importante este orden? Porque el primer paso, que son las encuestas, los grupos y las entrevistas, nos permiten medir o tomarle el pulso a la empresa. En qué situación están, qué grado de sensibilidad tienen, qué barreras experimentan, qué grado de información, etc. Entonces, la segunda parte se adapta a esa realidad. Y finalmente proponemos esto no siempre lo hacemos, esto lo hacemos dependiendo del requerimiento de la empresa, pero en algunos casos lo hemos hecho, es decir, una entrevista final para determinar prácticamente cuánto influyó en las personas el trabajo que se ha hecho, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido? ¿No? Si las personas realmente han aprendido, han adquirido algunos conocimientos básicos, han interiorizado la terminología, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de esto, obviamente, viene ya un trabajo a mediano o largo plazo que se le puede presentar a la empresa y que se adapta a las necesidades y características de cada empresa, ¿no? En segundo lugar, el análisis médico ergonómico, que se realiza o se puede realizar en simultáneo con el análisis arquitectónico, ¿no? Aquí no hay digamos, un orden cronológico necesariamente. Se pueden hacer de manera completamente paralela y a veces las empresas quieren empezar por un lado, quieren empezar por el otro, etcétera, etcétera. En el análisis médico hacemos la revisión de los puestos de trabajo
es decir, la revisión de los perfiles, ¿no? Visitamos a la empresa, o sea, preferentemente, sobre todo si se trata de una empresa industrial donde hay mucho trabajo operativo, preferimos siempre visitar la empresa presencialmente. La verdad es que con la pandemia hemos también pasado en muchos casos a la modalidad virtual, pero esto no siempre se puede hacer. O sea, por ejemplo, en puestos administrativos, este análisis de repente se puede hacer de manera virtual. Pero cuando hablamos de puestos operativos, personas que manejan, operarios que manejan maquinarias o aparatos, etcétera, o que trabajan en laboratorios, es muy difícil hacer este análisis de manera virtual, entonces tiene que hacerse de manera presencial. El análisis de los perfiles de discapacidad y luego el cruce de perfiles, ¿no? Es esto que les mencioné hace un momento, es decir, el puesto de trabajo, la revisión del puesto de trabajo arroja un perfil, y ese perfil se tiene que cruzar con los 11 perfiles de discapacidad para determinar en cada caso el grado de adaptabilidad del puesto de trabajo. Aquí hay un ejemplo de lo que hacemos. Nosotros manejamos lo que es la ficha de perfil, y la ficha de perfil está compuesta de dos cosas. El perfil del puesto de trabajo, que es en realidad la información que nos proporciona la empresa, pero que nosotros complementamos con algunas informaciones adicionales, es decir, la empresa nos entrega los perfiles de los puestos de trabajo y nosotros esos perfiles los adaptamos, los enriquecemos con otras informaciones para que sean perfiles inclusivos, ¿no? Para que sean perfiles de trabajo que consideren la temática de la discapacidad. Y luego el profesiograma, que es prácticamente un cuadro que resume los requerimientos psicofísicos de un determinado puesto de trabajo, ¿no? Aquí hay una valoración que se hace con 4 niveles y que busca medir las exigencias en cada caso, físicas, psicológicas, sensoriales, etcétera, de cada puesto de trabajo. Una vez que se elabora este material, eso se cruza con los 11 perfiles de discapacidad, ¿no? Aquí aparecen 10, lo que pasa es que, como dije, este cuadro hay que corregirlo. Como mencioné, antes nosotros manejábamos 10 perfiles, ahora manejamos 11 perfiles porque antes no distinguíamos entre la discapacidad psíquica y la discapacidad intelectual. Ahora, en cambio, hacemos esa distinción, ¿no? Como ustedes saben, la discapacidad intelectual, bueno, eso depende de las clasificaciones, que hay distintas, pero en nuestro caso, nosotros lo que entendemos por discapacidad intelectual es aquella en la que la persona tiene una limitación en sus capacidades intelectuales, ¿no? Por ejemplo, las personas con síndrome Down, las personas con retraso, con algún tipo de retraso, etc. En cambio, la discapacidad psíquica puede tener que ver con enfermedades relacionadas con la vida psíquica de la persona. Personas, por ejemplo, con esquizofrenia, ¿no? Son cuadros diferentes. Y bueno, aquí aprovecho para mencionar justamente, de repente están un poco perdidos en cuanto a los 11 perfiles. ¿Qué son estos 11 perfiles? Bueno, ya mencioné 2, que son el perfil de discapacidad intelectual, el perfil de discapacidad psíquica. Por ejemplo, otro perfil es la persona con sordera, otro perfil puede ser la persona con ceguera, otro perfil es una persona en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Ahora, como dije, estos perfiles se pueden combinar, o sea, hay personas que tienen, por ejemplo, una discapacidad física y tienen que movilizarse en silla de ruedas, pero además tienen una discapacidad sensorial. Entonces, obviamente, estos cuadros se pueden combinar, ¿no? Y bueno, como dije, esta ficha del perfil, entonces, esta información del puesto de trabajo, se cruza con cada uno de estos 11 perfiles, y esto da como resultado 2 cosas. Uno, el grado de adaptabilidad, o sea, yo le voy a decir a la empresa, este puesto de trabajo tiene grado de adaptabilidad 1, tiene grado de adaptabilidad 2, tiene grado 3 o grado 4, pero esto independientemente, número 1, de que siempre existen excepciones, o sea, las personas con discapacidad pueden desarrollar habilidades sorprendentes, pueden desarrollar habilidades que nosotros no pensábamos, entonces pueden superar una determinada barrera. Número 2, aquí ya me perdí el segundo punto, no me acuerdo cuál era, pero bueno, no importa.
Por un lado están entonces los grados de adaptabilidad y luego el siguiente resultado son los ajustes razonables. Es decir, yo le digo a la empresa, este puesto de trabajo tiene grado de adaptabilidad 2, pero para este determinado perfil, o sea, para una persona con ceguera, requeriría de estos ajustes. Para una persona con sordera, requeriría de estos ajustes. Para una persona en silla de ruedas, requeriría de estos ajustes, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, en términos generales, ¿no? Es un punto de partida, una base. Y luego tenemos el análisis arquitectónico. El proceso aquí es la revisión de los accesos, ambientes y recorridos de la empresa. Bueno, antes nosotros dividíamos entre accesos, ambientes y recorridos. Ahora solamente dividimos entre ambientes y recorridos. O sea, los accesos simplemente forman parte del recorrido. Entonces hacemos dos cuadros, digamos, ¿no? Dos mapeos. El mapeo de los recorridos de la empresa, que son los recorridos externos, y el mapeo de los ambientes, es decir, al interior de los ambientes de trabajo. En segundo lugar, se hace el análisis según los perfiles de discapacidad y la identificación de modificaciones razonables para cada perfil, o sea, algo muy parecido a lo que se hacía en el caso del análisis médico, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo se hace esto. Yo tengo el plano de la empresa, divido las áreas en ambientes, o sea, determino cuáles son las áreas distintas que voy a analizar, y luego a cada área se le da un código, en cada área se identifican los puntos en los que hay que hacer ajustes razonables, en los que hay que hacer modificaciones. Esas modificaciones pueden tener, nosotros ahí las clasificamos de dos maneras. Uno, por el grado de dificultad, y dos, por la urgencia. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo encuentro que hay un baño y ese baño no está adaptado a personas con discapacidad. La dificultad no es mayor, porque no es, el baño cuenta con las dimensiones suficientes, entonces no es difícil adaptarlo, no es costoso. Entonces le voy a dar grado de adaptabilidad, grado de, digamos, de dificultad número 2, que es un grado bajo. Pero la urgencia es muy alta, porque es indispensable que exista un baño para personas con discapacidad adaptado para que una persona con discapacidad pueda trabajar ahí. Entonces le voy a poner la urgencia más alta, que es la número 4. Eso hacemos con cada uno de los puntos que analizamos en la empresa que hay que corregir. O sea, es un trabajo bastante exhaustivo, como pueden comprender. Y luego, cada uno de estos ambientes y puntos se cruza con los 11 perfiles de discapacidad, y eso da como resultado los ajustes razonables que voy a tener, ¿no? Y lo mismo se hace con los recorridos, ¿no? Aquí tenemos los ambientes que están delimitados, y en el siguiente cuadro le entregamos a la empresa sus planos con los recorridos delimitados. Y en cada recorrido, igualmente, identificamos cuáles son los puntos que hay que adaptar. Yo creo que le estoy dando muchísimo trabajo a Cintia, porque entiendo que esta temática tiene mucha terminología y muchas cositas técnicas, así que mi admiración a Cintia, que está ahí peleando con el vocabulario. Y bueno, he preparado este pequeñísimo resumen del proceso de la consultoría, ¿no? En primer lugar, tenemos la evaluación de las necesidades de la empresa, ¿no? Cuando una empresa se acerca a nosotros, lo primero que hacemos es sentarnos con ellos y evaluar cuáles son sus requerimientos y sus necesidades. Cada empresa tiene necesidades, requerimientos y características diferentes. Cada empresa tiene objetivos diferentes. Cada empresa tiene tiempos diferentes. Entonces, todo eso hay que, en primer lugar, conversarlo para saber cómo se va a enfocar el trabajo. Luego, la confección de una propuesta de trabajo adaptada a la empresa. Se firma un contrato, obviamente, y hay un calendario que se establece, ¿no? Si es posible, un cuadro de Gantt para saber los tiempos, digamos, las actividades que se van a realizar, cronológicamente, etc. El envío de documentación por parte de la empresa. La empresa normalmente nos envía alguna documentación, alguna información cuantitativa, por ejemplo, la información básica, obviamente, el número de sedes en las que se va a realizar el trabajo, la cantidad del personal, el número de personal por áreas de trabajo. Luego los planos de la empresa son muy importantes, y los perfiles de los puestos de trabajo, ¿no?
toda esa información se revisa. Luego se hace una visita preliminar. Esto no siempre se realiza, esto va a depender mucho de lo que la empresa requiera, pero nosotros siempre alentamos, es decir, le proponemos a la empresa realizar una visita preliminar, porque eso nos permite luego organizarnos bien con el equipo de arquitectos y el equipo médico, para saber, una vez que estamos en la empresa, a dónde ir y qué cosas priorizar, ¿no? Porque, ¿esto por qué lo digo? Porque nos ha pasado visitar empresas industriales muy grandes, donde hay plantas industriales muy grandes, y es muy difícil establecer un recorrido. O sea, uno a veces no sabe por dónde comenzar y por dónde terminar, y a veces los mismos colaboradores de la empresa no saben bien cómo hacerlo. Entonces, cuando eso pasa, si no se hace una visita preliminar y no se organiza bien el recorrido, puede pasar que a la hora de levantar la información sea un caos, y va a ser más difícil procesar esa información. Entonces, es muy importante, puede ser muy importante realizar una visita previa para conocer en términos generales cómo está distribuida la empresa y cuál es el recorrido que vamos a realizar en la revisión, ¿no? Perdonen. Luego, se realizan las actividades del equipo de recursos humanos, la visita de los equipos arquitectónico y médico, la entrega del informe y las propuestas de seguimiento y las actividades de seguimiento, ¿no? Que obviamente son de acuerdo a las necesidades de la empresa. Otras cosas que les ofrecemos a las empresas, además de esto, que digamos son otros, entre comillas, productos, pero que están relacionados con esta consultoría. El asesoramiento en la contratación de personas con discapacidad, obviamente, la selección de perfiles laborales con vacantes, el contacto con posibles colaboradores con discapacidad que puedan unirse a la empresa, la evaluación de los candidatos, la contratación y el acompañamiento de estos candidatos. Luego, la difusión de experiencias de las empresas. A nosotros nos interesa mucho difundir las experiencias de inclusión laboral en las empresas. A veces nosotros le ofrecemos esto a la empresa como parte del trabajo, y a veces las empresas nos dicen, no, pero nosotros no queremos difundir esto, queremos hacerlo de una manera discreta, y nosotros tratamos de convencerlos de que es importante hacer una difusión, porque, o sea, no solamente eso ayuda a mejorar la imagen de la empresa, que es una cosa importante, pero sobre todo eso ayuda a generar interés en otros empresarios. Eso ayuda también a enviar un mensaje al mundo de las empresas y decirles, nosotros hemos hecho la experiencia y nos ha ido muy bien. Invitar a otros a realizarlo. Entonces, para eso es muy importante comunicar las experiencias positivas, y por eso siempre tratamos de convencer a las empresas para que nos permitan transmitir esa información. Obviamente, con todos los cuidados del caso, en cuanto a la información que sea delicada, confidencial, etc. Pero hay experiencias muy interesantes que es muy importante comunicar y difundir, ¿no? Y luego la asesoría en gestión de certificados del CONADIS, que es el organismo aquí en el Perú, adscrito al Ministerio me parece que está adscrito al Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, si no me equivoco, porque antes estaba adscrito, me parece, al Ministerio de Trabajo, pero puedo estar equivocado. Pero bueno, el CONADIS es este organismo que vela por los derechos de las personas con discapacidad, y son los que emiten los certificados de discapacidad que requieren también las empresas para poder legalmente cumplir con la cuota, ¿no? que requieren. Entonces, a veces la empresa no tiene el tiempo para gestionar estos certificados, o hay personas o colaboradores que trabajan en la empresa y que por alguna razón no quieren hacerlo, o no quieren, digamos, manifestar que tienen una discapacidad. Entonces, ahí tratamos de hacer un acompañamiento para conversar con estas personas, ver la posibilidad de que se animen a obtener su certificado de discapacidad y acompañarlos en ese proceso, ¿no? Esto también se tiene que manejar con mucha confidencialidad, ¿no? Y luego el acompañamiento, bueno, ya lo dije, el acompañamiento en la obtención del certificado. Entonces, bueno, estas son los servicios que realizamos. He resumido bastante el trabajo, creo que al final el tiempo me quedó bastante largo, porque me habían dicho que tenía que exponer aproximadamente 1 hora, pero eso es lo que hacemos, así que no sé si tienen alguna pregunta.
yo estoy feliz de compartir con ustedes nuestra experiencia y la información que tenemos. Y seguramente también ustedes tendrán otra información valiosa que a nosotros nos puede servir. Muy bien, José, pues muchas gracias bueno, por compartir todo este conocimiento con nosotros. Yo sí tenía un par de preguntas y ya había animado a los asistentes a que nos hicieran llegar sus preguntas a través del chat. O igualmente que, bueno, pues pueden levantar la mano y directamente dirigir preguntas hacia ti. Yo tenía un par de preguntas, digamos, respecto a la primera parte de valoración de todo el tema de accesibilidad, ¿no? Como esta parte más técnica. Un poco los tiempos que llevan, ¿no? O sea, cuánto tiempo, igual entiendo que eso también va a estar determinado por si solamente la empresa tiene una sola sede o tiene varias sedes, ¿no? Y esto, pero entiendo que a lo mejor tienen ustedes ya un tiempo estimado para cada sede. Y luego también sobre todo cómo es esa coordinación con la empresa, ¿no? Porque comentabas en la parte de actividades a desarrollar con la empresa, bueno, porque requieren información que les envíen distintos departamentos, necesitan, digamos, realizar como distintas consultas, y si en algún momento esa coordinación, la respuesta no se da tan rápido como ustedes quieren, eso puede llegar como a entorpecer un poco la planificación inicial que tienen para el servicio, ¿no? Entonces, un poco cómo gestionar esa parte de relación con la empresa y todos los interlocutores para que podamos llevar a cabo este trabajo de una manera más efectiva y eficiente también en el tiempo, ¿no? Y completa, ¿no? Claro. Eran esas dos preguntas que tenía de momento. Bueno, a ver, yo creo que esto, gracias por la pregunta, Luza, yo creo que es, no te diría que hay una regla general, yo pienso que cada empresa es un caso distinto, cada empresa tiene ritmos distintos y maneras de trabajar distintas. Algunas empresas tienen una comunicación muy ágil, otras empresas no responden ágilmente, se enredan unas áreas con otras, o sea, depende de cada empresa. Nosotros lo que hacemos normalmente es, una vez que la empresa nos dice ya, vamos con el trabajo, o sea, aceptan contratarnos y ya se tiene, digamos, una propuesta aprobada, ahí lo que hacemos es, lo primero es establecer un calendario de trabajo con la empresa. Entonces, hay un equipo de coordinación que se dedica a eso, ¿no? Eso yo no lo hago directamente y simplemente ven, hay una persona que se encarga de todas estas coordinaciones y se pone de acuerdo con la empresa de qué día se van a realizar bueno, las encuestas se realizan en las primeras 2 semanas, eso casi siempre es así, porque además son encuestas virtuales, entonces eso no tiene ningún problema. Pero luego se establecen fechas para los grupos focales, para las entrevistas, para toda esa parte. Y se van realizando a ritmo de la empresa, ¿no? Eso puede durar 15 días, puede durar un mes, en algunos casos hasta 2 meses, o sea, dependiendo de más o menos, dependiendo como digo, del orden, ¿no? que se maneja en esa empresa. A veces hay empresas que te dicen una fecha y te la cambian 3 veces, y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? A lo que la empresa requiera. Luego, paralelamente se va realizando el trabajo de la parte médica y la parte arquitectónica, eso se hace en paralelo, y ahí también eso se establece en el calendario, qué fechas se van a hacer las visitas, etc. Y luego, lo que nosotros le decimos a la empresa, y eso está estipulado en el contrato, que eso es muy, muy importante, es que nosotros nos comprometemos a entregar todos los resultados entre 60 y 80 días después de que se realizó la última actividad de toda la parte evaluativa, ¿no? O sea, toda la parte evaluativa que comprende la parte social, la parte arquitectónica y la parte médica. Contando a partir de la última actividad que se realizó en todas estas 3 partes preliminares, nosotros nos comprometemos a entregar el informe en 60 u 80 días. Puede parecer un tiempo excesivo, pero no lo es. O sea, en la experiencia a veces nos quedamos cortos y a veces hemos tenido incluso que pedirle a la empresa que nos dé una extensión, porque obviamente realizamos varias consultorías al mismo tiempo, no realizamos una sola a la vez, y a veces no nos da el tiempo
para realizar el análisis, que además es un análisis que tiene que hacerse de manera concienzuda, hay que revisar muy bien la información, hay muchas idas y vueltas, o sea, la empresa nos entrega información y hay que hacer muchas preguntas, surgen muchas dudas en el camino, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si eso responde más o menos a tu pregunta o era algo más preciso. No, no, sí, iba un poco hacia eso dirigida mi pregunta, ¿no? Y también un poco, José, también, ¿cómo se hace la estimación de, digamos, de los recursos tanto humanos como materiales que se van a requerir en una consultoría de este tipo? Y cómo, y digamos, cómo presupuestarlo de cara a las empresas y si en este punto de la negociación y demás también para algunos de los que están participando y a lo mejor no están tan familiarizados en este punto, digamos, cómo lo asumen las empresas, o sea, lo ven como una inversión, lo ven algo, digamos, un coste muy alto, o en algún momento lo regatean o no, no sé, un poco esa parte de ya propia, ya más dura de conseguir, digamos, que se pague por este servicio. Claro, Vamos, en la parte de la negociación, o sea, como el antes y el después, uno, primero cómo se presupuesta y cómo se hace como el dimensionamiento de lo que necesitamos, los recursos para poder llevar a cabo la consultoría, y ya luego la parte de presentárselo a la empresa y negociar con ellos la parte económica. claro. Bueno, una vez que, una vez que la empresa, o sea, una vez que hemos determinado con la empresa cuáles son sus requerimientos y necesidades, vamos a preparar una propuesta y obviamente la propuesta de trabajo incluye una propuesta comercial, una propuesta económica, ¿no? Disculpen. Te voy a pedir, Luza, que me des 30 segundos que voy a traer mi termo con agua porque necesito tomar agua. ¿No? Ya, un segundito, disculpa. Muy bien. Ya, mil disculpas, esto lo debía hacer antes. Bueno, decía, una vez que hemos determinado con la empresa la propuesta de trabajo, se hace la propuesta comercial, ¿cómo mido yo la propuesta comercial? A ver, esto es un arte, o sea, no es fácil por dos razones. Uno, porque en términos generales, en estos servicios, a ver, voy a decirlo, va a sonar un poco feo, pero voy a decirlo así, uno puede cobrar lo que quiera. O sea, aquí no hay, digamos, no hay unos parámetros comerciales en el mercado que uno pueda seguir, porque yo creo que, a ver, yo sé que hay en el Perú instituciones que realizan el trabajo de la revisión arquitectónica, pero no conozco ninguna institución en el Perú que haga este trabajo completo. Entonces es un producto bastante único, y por lo tanto no hay una referencia comercial que yo pueda seguir. Yo me baso más o menos en referencias análogas o parecidas. Pero aún así hay productos en el mundo de las consultorías, que obviamente pues es amplísimo, hay productos que son similares y que tienen costos completamente diferentes. Entonces es algo muy relativo. Entonces hay que medir, o sea, uno tiene que tener un poquito de tacto para medir qué tanto está dispuesta la empresa a pagar, ¿no? Y obviamente yo tengo que cubrir mis costos, eso está descartado, y tiene que haber una rentabilidad, una utilidad, porque si no, no tiene, digamos, mucho sentido desde el punto de vista comercial, ¿no? Obviamente siempre va a tener sentido desde el punto de vista social, que es el principal objetivo, pero desde el punto de vista comercial tiene que haber una rentabilidad. Ese nivel de rentabilidad yo puedo, digamos, engordarlo un poquito o adelgazarlo, dependiendo de más o menos lo que yo vea que la empresa está dispuesta a gastar. Entonces eso simplemente hay que arriesgarse un poquito y a veces la empresa pide un ajuste. Entonces hacemos un presupuesto y la empresa nos dice, uy, está un poquito elevado el presupuesto, podemos hacer un ajuste y se hace un ajuste, ¿no? Esto además es importante trabajarlo de una manera completamente natural, ¿no? Yo pienso que debe ser natural y transparente. O sea, la empresa tiene que ser consciente de que nosotros al realizar este trabajo, o sea, si bien por un lado estamos cumpliendo un fin social,
por otro lado, esto son recursos para la institución, que requiere de recursos para poder sostenerse. Entonces, hay que ver el tema con total naturalidad, yo creo. Ahora, ¿cómo determino yo estos presupuestos? Yo, bueno, en primer lugar, determino, o sea, calculo las horas de trabajo que van a requerir las evaluaciones considerando el tamaño de la empresa. Por eso es importante que nos envíen los planos con anterioridad. Los planos normalmente nos los envían antes de que les hagamos la propuesta. Y algunos datos, los perfiles de puestos de trabajo, todo eso lo vemos antes de hacer la propuesta comercial, porque yo tengo que determinar cuántas áreas voy a tener que recorrer y registrar y levantar información, ¿no? Cuánto metraje, tengo que determinar cuántos puestos de trabajo voy a revisar y voy a evaluar, y todo eso me va a arrojar un número de horas, ¿no? Ahí hacemos un cálculo con unos cuadros que tenemos, que hemos elaborado de acuerdo a nuestra experiencia, pero no es algo complicado, o sea, es simplemente más o menos un área determinada, yo sé más o menos cuánto tiempo me va a tomar, dependiendo de si es un área administrativa o si es un área industrial, ¿no? Pues las áreas industriales normalmente toman un poquito más de tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, se calcula un número de horas y eso se computa, o sea, cada hora evidentemente tiene un costo, o sea, el arquitecto, la hora de trabajo de un arquitecto tiene un costo, la hora de trabajo de un médico tiene un costo, la hora de trabajo de un asesor, de la persona que asesora al médico o que asesora al arquitecto, que puede ser un practicante o puede ser una persona egresada, que digamos va a ayudar en el trabajo, ¿no? Que no va a ser el trabajo principal, pero va a colaborar en el trabajo, también tiene un costo. Mi trabajo como director tiene un costo, el trabajo de la persona que coordina, que hace todas las coordinaciones tiene un costo, todo tiene un costo. Entonces todo eso se calcula el costo de los materiales, el costo de los recursos que se van a utilizar en la preparación de los materiales, y a eso luego se le agrega un porcentaje de utilidad, ¿no? Que puede ser el 30, el 40, el 50%, dependiendo del tamaño de la consultoría. Normalmente, si es o sea, mientras más grande la empresa, el porcentaje es menor, ¿no? Curiosamente, bueno, por lo menos en nuestro caso es así. ¿A qué me refiero? Que si la empresa me pide que yo revise una sede muy pequeña, el costo es bajo, entonces mi utilidad puede tener un porcentaje mayor porque va a seguir siendo una utilidad relativamente baja. En cambio, si es una empresa muy grande y me pide, pues nos ha pasado, por ejemplo, que una empresa que nos pide revisar 10 sedes, ¿no? Varias sedes industriales, que es un trabajo que a largo plazo, o sea, que se realiza pues en 6, en 8 meses. En ese caso, obviamente hay un costo mucho mayor de la consultoría, entonces el porcentaje de utilidad de repente lo voy a bajar un poquito para que no sea tan costosa la consultoría, ¿no? Pero igualmente es rentable para nosotros porque el costo es muy alto, ¿no? No sé si más o menos te quedó claro. Sí, muy bien, José, sí, creo que es bastante ilustrativo. Ya, claro. Pero bueno, yo pienso que cada institución puede hacerlo de una manera distinta, o sea, nosotros esto lo hemos ido en la práctica, o sea, nos ha pasado que hemos cobrado muy poco, nos ha pasado que hemos cobrado demasiado en algún caso, o sea, uno va poquito a poquito en la práctica, va ajustando sus costos y va ajustando su utilidad y se va aprendiendo en el camino, ¿no? Muy bien. ¿Tenían por aquí alguna otra pregunta, algo para profundizar con José? Por mi parte, José, contamos con varias entidades chilenas y esto que comentas de esta parte de financiación y cómo hacer las consultorías y cobrar a las empresas, si nos pudieras dar algún consejo para convencer a las empresas de que las entidades tenemos que al final pues seguir trabajando por las personas con discapacidad y que tenemos que subvencionarnos y ser sostenibles en el tiempo, ¿no? En Chile, por ejemplo, pues hay algunas entidades que lo hacen de una manera gratuita y entonces hay como demasiada competencia, ¿no? Entre unas entidades y otras. Y entonces hay algunas empresas que directamente te dicen que no, que ellos no quieren pagar por estos servicios. Entonces, si nos pudieras dar algún consejo, pues como para convencer a las empresas, pues sería bienvenido.
A ver, sí, esa es la parte más difícil, ¿no? Es difícil dar un consejo en este aspecto. Bueno, además yo no conozco mucho la realidad de Chile, pero conozco algunas personas chilenas que trabajan en el Perú, pero, a ver, ¿qué cosa te puedo decir? En primer lugar, si hay una entidad en Chile que realiza este trabajo completo, con todos los componentes y que lo realiza de manera profesional exhaustiva y que no cobra un centavo, yo te diría que es imposible competir con eso, ¿no? O sea, es absolutamente imposible competir con eso. Pero dudo que exista eso. O sea, porque este tipo de trabajo tiene mucho costo. Entonces, a menos que sea un trabajo subvencionado y que haya alguna institución, digamos, que tiene mucho dinero y simplemente lo gasta en este tipo de trabajo, no, o sea, dudo muchísimo que exista algo así. Yo pienso que la respuesta está en preparar un producto muy profesional, muy bien diseñado, que sea muy, muy completo, muy redondo, que tenga muchos componentes, y presentarlo de una manera profesional, ¿no? Yo pienso que no hay, digamos, ninguna empresa va a tener dificultad en entender que eso tiene un costo, como cualquier producto del mercado. Yo en ese aspecto no tengo dificultades. En el Perú debemos estar en una situación, yo te diría peor que la chilena, ¿no? O sea, yo pienso que en Chile hay más desarrollo en estos temas de accesibilidad. En el Perú estamos bastante subdesarrollados. Entonces, yo tendería a pensar que en Chile vas a encontrar, o más bien que en el Perú existe la misma resistencia o mayor resistencia que en las empresas chilenas. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo presentar el producto? Yo pienso que hay que presentar los beneficios que tiene contratar a personas con discapacidad. O sea, a la hora que uno se acerca a una empresa, tiene que transmitir dos mensajes importantes. Número uno, hay que convencerlos de que se sumen al cambio social. O sea, este es un cambio que se tiene que dar en la sociedad en su conjunto y todos somos actores importantes en esa sociedad, principalmente las empresas. O sea, tienen el deber de contribuir a generar una cultura de la inclusión interna y externa, ¿no? Y número dos, la contratación de personas con discapacidad tiene muchos beneficios y esos beneficios hay que conocerlos. Nosotros tenemos que estar convencidos de esos beneficios. O sea, tú, si presentas este trabajo, tienes que estar convencida de esos beneficios porque la empresa tiene que verte convencida. Y yo cuando me acerco a un gerente o a alguna persona de recursos humanos y le ofrecemos los productos, le decimos, mira, este trabajo mejora tu clima laboral, mejora los niveles de, digamos, de comunicación dentro de la empresa, obviamente crea un clima de inclusión muy positivo, genera mayor fidelización, las mismas personas con discapacidad tienen un alto grado de performance, o sea, son personas que una vez que se adaptan a un puesto de trabajo, trabajan muy bien, con altísimo compromiso, con altísima eficacia, etcétera, etcétera. Pero de verdad uno tiene que estar convencido de lo que dice, porque además es cierto, ¿no? Si tú no estás convencida y vas a darle un cuento a la empresa se va a dar cuenta, ¿no? Iba a decir una cosa adicional que es importante, ay, se me escapa. A ver, ahorita si me acuerdo te la voy a... no sé si algo faltó en tu pregunta, para ver si me acuerdo qué cosa faltaba decir. Tenía otra idea en la cabeza, pero no me la logro acordar. Estoy con un poco de olvido. No te preocupes. Pero bueno, va por ahí la cosa, ¿no? Va por ahí la cosa. Ya me acordé. Mira, yo te diría, estratégicamente conviene ofrecer este trabajo a las empresas más grandes. Yo cuando recién entré a Fundades, hace unos años, asumí este trabajo, o sea, me encontré con este producto que ya existía de las consultorías, que estaba mucho menos desarrollado, la verdad. Así que yo junté un equipo de trabajo para desarrollarlo y contratamos a un par de personas de prospección. O sea, contratamos a 2 personas que se dedicaban todo el día a hacer llamadas telefónicas a las empresas para ofrecer los servicios. Y yo tenía reuniones, podía tener hasta 3 reuniones diarias con empresas, o sea, muchísimas reuniones con empresas para ofrecer los servicios. Pero a la larga me he ido dando cuenta de que muchas de esas reuniones fueron, yo te diría, casi una pérdida, bueno, nunca es una pérdida de tiempo completa, porque siempre ya comunicar esto es importante, pero
la gran mayoría de empresas no estaban interesadas por una razón muy simple, porque son empresas pequeñas o medianas que ni siquiera por el número de personal que tienen, ni siquiera necesitan contratar a personas con discapacidad, o realmente no hay una política establecida en la empresa. Las empresas que tienen políticas de este tipo establecidas son las empresas grandes, corporativas, bien organizadas. Entonces, yo te diría apuntar directamente a esas empresas, empezar por ahí, y yo creo que eso, digamos, una vez que va calando en las empresas más grandes, que son referencias para otras empresas, eso va calando hacia abajo, ¿no? Pero hay que empezar por las empresas más grandes que están mejor organizadas y que además tienen mucho mejor organizados sus presupuestos, etcétera, ¿no? Esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias, José. Bien. José, quería preguntarte si a partir de un proyecto de consultoría como estos que nos has presentado, o sea, si las empresas que inician este camino, luego a partir de esto, pues les empiezan a demandar nuevos servicios que a lo mejor ustedes no tenían contemplados o cosas que no se les había ocurrido y que empiezan como, digamos, de alguna manera a empezar a seguir ese camino con la empresa, ¿no? Claro, sí, de hecho eso sucede con frecuencia. A veces nos piden un trabajo de sensibilización sostenido, o sea, realizar, por ejemplo, una capacitación o una charla cada 6 meses, cada 4 meses. En algún caso también nos piden, lo más frecuente que nos piden es la contratación de personas con discapacidad, porque una vez que realizan la consultoría, ok, tienen el punto de partida, tienen el diagnóstico, muy bien, pero luego, después de un tiempo, nos llaman y nos dicen, oigan, no logramos conseguir a ninguna persona con discapacidad para que trabaje aquí, o sea, tienen dificultades en la evaluación, o porque muchas empresas quieren realizarlo eso ellos mismos, ¿no? Al principio no quieren ser asesorados, entonces tarde o temprano se dan cuenta que necesitan asesoría. Por otro lado, en el Perú es bien difícil encontrar candidatos entre personas con discapacidad, porque la población de personas con discapacidad en el Perú es una población muy poco formada, ¿no? Aquí también hay muy poca accesibilidad en instituciones formativas, entonces muchas de estas personas pues solamente han estado en el colegio, tienen la secundaria completa o menos, o no tienen una carrera, ni siquiera técnica, entonces es difícil encontrar candidatos. Entonces hay que ayudar a la empresa también digamos, a que se adapte a la realidad, o sea, decirle a la empresa, hay que seleccionar puestos de trabajo que, digamos, que no tengan demasiados requerimientos técnicos y que permitan a la persona también desarrollar una curva de aprendizaje en un corto plazo, ¿no? Entonces ayudamos a la empresa en ese proceso, ¿no? Ahora estamos viendo la posibilidad de alianzas, eso no, la verdad es que no lo hemos hecho antes, pero queremos hacerlo, alianzas formativas, o sea, alianzas entre empresas e instituciones formativas, para que las empresas destinen becas. Creo que ustedes eso ya lo hacen en España. Nosotros no lo hacemos, pero queremos hacerlo. Es decir, que las empresas destinen becas para que candidatos con discapacidad se formen en cosas específicas. Bueno, sí lo hacemos en el tema del call center, ¿no? De todos los servicios de atención al cliente, alfabetización digital, etcétera. Eso sí lo hacemos, o sea, nosotros preparamos a los chicos en atención al cliente, en habilidades comunicativas, en todo eso, y los preparamos y los incluimos en empresas de call center, ¿no? Entonces, sería interesante replicar eso, pero en otros tipos, claro, en otros tipos de formación, o sea, chicos que van a trabajar en temas operativos en industria, o lo que fuera, ¿no? Formarlos en cosas específicas para que las empresas ya puedan contratarlos. Muy bien, José. No sé si Ricardo, Alejandro o Carlos tiene alguna pregunta para José. Alejandro está levantando su mano y dice, sí, tengo una pregunta, no es una duda en sí, es más que todo un comentario, quería aprovechar también la oportunidad para comentar algo. La verdad es que estuve viendo tu presentación y recordé que nosotros acá en SOFAN estamos haciendo un curso de gestor de inclusión laboral. Y esto se debe a que aquí en Chile hay una nueva normativa
que comenzó ya desde el 1 de noviembre. Esta ley obliga a que las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores deben contar y contratar a un gestor de inclusión laboral. Entonces, en estos momentos hay muchas instituciones que están haciendo estos cursos de capacitación de gestor de inclusión laboral. Entonces, este tema de gestor, la verdad es que es muy parecido en la labor que el gestor hace a lo que tú mencionas dentro de la empresa. Y la verdad es que nos parece súper interesante. Aquí yo siento que quieran participar, obviamente, de este curso, a integrarle también, obviamente. Eso, quería comentar que es el mismo labor que se está haciendo acá con el gestor. Sí. Estos cursos son de un mes, obviamente, que se hacen para impartir estos talleres. Súper interesante. Y efectivamente en el Perú no existe esa ley. Ese es un tema importante, ¿no? Ya que lo mencionas, Alejandro, porque en cada país hay legislaciones diferentes y exigencias legales diferentes. Y estas consultorías se van creando y se adaptan de acuerdo a esas exigencias. Entonces, en el caso de ustedes, ya que existe una ley que obliga a las empresas a que exista un gestor, entonces ahí hay una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de, digamos, comercial, por así decirlo. Hay una oportunidad para desarrollar un negocio. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Además de que hay una finalidad social muy importante. Nosotros lo que hacemos es, como parte de nuestra consultoría, procuramos que exista dentro de la empresa un contacto que suele ser el médico ocupacional, pero no siempre, a veces es una persona de recursos humanos, que hace más o menos la labor que tú mencionas. De repente no con la preparación técnica que ustedes dan, pero sí tratamos de darle a esta persona una cierta información y que la persona interiorice una cantidad de información para que sea esa persona dentro de la empresa la encargada de coordinar todos los aspectos de inclusión laboral, ¿no? Entonces es algo, tal vez algo parecido, pero no con el nivel de repente de preparación y competencia como el que lo hacen ustedes, ¿no? Pero la idea me parece excelente, independientemente de que no exista en el Perú esa ley, es algo que se puede hacer de una manera más, digamos, más profunda, ¿no? O sea, esto de preparar un gestor de inclusión me parece muy interesante. Sí, aparte de eso, José, yo creo que como tú bien comentas, precisamente, digamos, la ventaja de que en Chile ya las entidades puedan identificar esos gestores de la empresa, al final, digamos, ya saben de alguna manera cuáles son esos interlocutores ideales en temas de inclusión que tienen las empresas y que sin duda va a ser como la puerta de entrada para las organizaciones que quieran trabajar con las empresas y ofrecerles algún tipo de consultoría como la que nos acabas de presentar tú, José, u otro tipo de servicios que vayan surgiendo, ¿no? O incluso en algún momento o en otro nivel, si no es posible hacer consultoría como tal, incluso se podría formar a esos gestores para que puedan llegar a hacer este trabajo tan minucioso dentro de las empresas, por ejemplo, ¿no? Que también puede ser otra vía, ¿no? De sacarle un poco partido y provecho a este conocimiento, a esta figura que tienen en Chile. Exacto. Mira, yo creo que este tema, ya que mencionas eso, agrego una cosa muy rápida. Este tema de las consultorías, a ver, para Fundades es un medio también, además de un objetivo social, es un medio de sostenibilidad. Pero va a ser un medio válido en la medida en que exista la necesidad, ¿no? La fundadora de nuestra institución siempre decía, Fundades existirá mientras sea necesario, porque en realidad nosotros, el trabajo que realizamos es el trabajo que debería realizar el Estado. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo subsidiario del Estado, si se quiere. Entonces, cuando ya no sea necesario, entonces Fundades ya no tendrá que existir y eso será una maravilla, porque si Fundades deja de existir, significa que ya esa necesidad está cubierta, ¿no? Lo mismo con por ejemplo, los hogares para niños en situación de abandono que tenemos es igual, o sea, ojalá no existieran esos hogares, pero mientras existe la necesidad tienen que existir los hogares. Entonces, yo pienso que algo parecido sucede con estas consultorías, o sea, va a llegar un momento, bueno, Dios quiera, ¿no? Que llegue un momento en que esto esté tan desarrollado que todas las empresas lo asuman y lo lleven ya de manera completamente automática, entonces ya no será necesario desarrollar las consultorías. Pero yo pienso que hay un largo camino para que eso suceda, ¿no?
Muy bien. Bueno, José, y a todos los Alejandro asistentes. está diciendo algo. Sí, Alejandro no sé menciona si- que, claro, ¿Hay una justamente que pregunta? el concepto de inclusión se acabe, dice Alejandro. Exacto. El mismo concepto de inclusión. Ojalá que en el futuro todo pueda ser 100% Así es, necesitamos hablar de inclusión porque eso tiene que entrar en la conciencia de la gente, pero una vez que ya entró y ya se normalizó, ya no será necesario hablar de eso. Ojalá ese día llegue pronto, ¿no? Que lo veamos nosotros. Muy bien, bueno, sí, entonces no tenemos ninguna otra pregunta más. Yo simplemente quería agradecerle a José por compartir esta experiencia, este conocimiento que han tenido en Fundades brindando este servicio de consultoría, que creo que para todos ha sido muy interesante y nos vamos con ideas para poderlas implementar en nuestras organizaciones. Agradecer a todos los asistentes, la verdad también contentos de cerrar este ciclo del inicio, ¿no? de estas charlas en este año 2022. Y como siempre les haremos llegar la grabación junto con, si José nos lo permite, nos envía la presentación. La evaluación, la valoración de la charla, pues para hacérsela llegar a José también y luego también para que nos hagan llegar ahí sus inquietudes, necesidades o ideas de poder programar otro tipo de temas para abordar el próximo año en este ciclo. Darle de nuevo las gracias a todos y desearles un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias, José, por la participación y Cintia. Gracias a ti, Luza, gracias a Cintia y gracias a todos los que han participado. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Y les Hasta envío, sí, luego. no tengo ningún problema en enviarte la presentación, dicho sea de paso, no hay problema. Muchas Muchas gracias. gracias. José. Saludos. Ricardo, ¿qué luego. tal? ¿Cómo estás? No nos habíamos Gracias. saludado. Adiós. Chao, muchas gracias. Adiós, Alejandro. Hasta luego, Mónica. Chao. Nos vemos. Chao, Saludos. chao. Adiós.